No soy de escribir en foros ni redes sociales, pero siento que necesito sacar esto del pecho. Trabajé por más de 15 años en construcción y nunca me había pasado nada parecido. Todo comenzó hace unos meses, cuando me asignaron a un proyecto de remodelación en una vieja escuela primaria en el centro histórico. Era un lugar antiguo, con techos altos, corredores largos y aulas llenas de polvo. Me llamó la atención que uno de los salones, al final del pasillo, estaba completamente clausurado, con Esine, una cadena oxidada y una cruz pequeña clavada en la puerta. Nadie sabía explicar por qué. Un día, mientras quitábamos el piso de madera de ese salón, que finalmente decidieron remodelar también, golpeé con la herramienta algo que no era concreto. Era una tapa, como una losa de cemento diferente del resto, perfectamente encajada y sellada con algo que parecía cera vieja. Le llamé al encargado y entre varios logramos abrirla. Dentro había una especie de cámara subterránea, pequeña, no más de 2 metros cuadrados. Olía a cerrado, a podrido, pero no como comida. Era algo más profundo, más denso, como una mezcla de humedad con hierro y ceniza. Dentro de la cámara había varias cosas, papeles y libros que parecían religiosos, aunque estaban en un idioma que no pude reconocer. Las paredes tenían símbolos tallados a mano, como cruces raras, estrellas y figuras que parecían personas con rostros deformados. Pero lo peor fue encontrar los huesos. No estaban enterrados ni acomodados. Simplemente estaban ahí, tirados, cubiertos por un pedazo de tela azul con el escudo de la escuela bordado en el centro. Un compañero dijo que parecía un uniforme antiguo. Nadie quiso tocar nada más. Cerramos todo y fingimos que no vimos nada. El arquitecto nunca mencionó ese hallazgo en los informes. Esa misma noche, cuando llegué a casa, ya me sentía raro, mareado, con dolor de cabeza. Pensé que era el polvo o la tensión del día, pero en la madrugada mi esposa me despertó diciendo que había escuchado pasos debajo del suelo, como si alguien caminara despacio en el piso de abajo. Lo raro es que vivimos en una casa de una sola planta. Desde entonces las noches se volvieron más inquietantes. ¿Alguien más ha vivido algo así? Si estás viendo esto ahora, dime desde dónde y a qué hora. Y si te interesa este tipo de relatos, suscríbete. De verdad ayuda mucho al canal. Después de esa primera noche, nada volvió a sentirse normal en mi casa. Todo el tiempo tenía la sensación de que algo me estaba observando. No era una paranoia común. Era algo físico, como si al girar la cabeza alcanzara a ver una sombra que se esfumaba justo a tiempo. Mi hijo, que tiene 7 años, empezó a decir que alguien lo despertaba de madrugada, que una voz desde el suelo lo llamaba por su nombre. Nosotros intentamos no prestarle demasiada atención, porque no queríamos que se asustara, pero una noche lo encontramos llorando debajo de la cama, tapándose los oídos. En la obra, las cosas también se pusieron raras. 2 compañeros renunciaron sin avisar. Uno de ellos, el más cercano a mí, me llamó 2 días después para decirme que desde que tocamos esa cámara no había podido dormir bien, que sentía algo pegado a su espalda, como una presión constante. Yo no le conté nada de lo que pasaba en mi casa, pero al escucharlo supe que no estaba solo. Intenté buscar explicaciones racionales. Tal vez abrimos algo que llevaba décadas cerrado y liberamos hongos, gases, lo que sea. Pero nada explicaba lo que nos estaba pasando. Lo que realmente me quebró fue lo que ocurrió una madrugada. Estaba en la cocina bebiendo agua cuando escuché pasos nuevamente, pero esta vez no venían del suelo, sino del pasillo, como si algo hubiera subido. Pensé que era mi esposa, pero cuando fui a ver, ella dormía profundamente. Entonces lo vi, una silueta parada junto a la puerta del cuarto de mi hijo, completamente inmóvil. Corrí, pero no había nadie. La puerta estaba entreabierta y él lloraba. Dijo que el hombre de los ladrillos lo había mirado sin moverse por mucho tiempo. Esa frase me paralizó, porque ninguno de nosotros había mencionado nada sobre los símbolos tallados en los ladrillos de esa cámara. Él no podía saber eso. Esa noche ya no dormimos. Encendimos todas las luces y nos quedamos en la sala hasta que amaneció. Llamé a mi madre al día siguiente. Le pedí que nos recibiera unos días. Cerré la casa y no regresé a trabajar. No dije una palabra al capataz. Desde entonces he sentido que al caer la noche, incluso en casa de mi madre, el ambiente se vuelve más denso, más pesado, como si algo todavía nos estuviera buscando. Pasamos 2 semanas fuera de casa, pero nada cambió. Mi esposa empezó a tener pesadillas recurrentes. Decía que soñaba comedores vacíos, pupitres rotos y una figura sin rostro que arrastraba algo envuelto en tela azul. Yo también empecé a soñar con el mismo lugar, aunque nunca había visto los salones así en la realidad. En uno de los sueños me vi a mí mismo bajando a la cámara otra vez, solo que esta vez había velas encendidas en las esquinas y voces susurraban desde los ladrillos. Me desperté sudando, con el pecho apretado y no pude volver a dormir esa noche. Una mañana simplemente
Parou, como se todo se apagara de repente, sem aviso. Os ruídos cessaram, os sonhos também. Voltamos para casa depois de uns dias, sem coragem, mas também sem opção. A única coisa que fiz foi lacrar o buraco no piso da sala com concreto por instinto. Não sei explicar o que aconteceu. Ningún médico ha podido encontrarme nada malo, pero aún me siento diferente. A veces me quedo ahí parada durante minutos mirando al suelo esperando oír algo nuevo. Hasta ahora nada, pero sé que si vuelve a ocurrir, no estaré preparada. Ese día pensé que íbamos a hacer solo otro de nuestros videos explorando lugares abandonados. Nada demasiado extremo. El canal había crecido bastante y queríamos seguir con ese tipo de contenido, entonces uno de los chicos propuso ir a una fábrica textil que llevaba años cerrada. Estaba a las afueras de la ciudad, en una zona industrial prácticamente muerta. Había muchas historias sobre ese lugar. Explotación de menores, jornadas ilegales, un incendio mal apagado. Pero eso era lo que la gente quería ver, ¿no? Lugares cargados, con historia oscura. Así que fuimos. La entrada ya era tétrica. Teníamos que pasar por una reja oxidada, medio doblada, y adentrarnos por un corredor largo lleno de vidrios rotos y paredes cubiertas de grafitis. El ambiente tenía un olor fuerte, como a polvo viejo y aceite rancio. Usábamos linternas potentes y micrófonos inalámbricos para grabar con mejor audio. Durante los primeros 40 minutos no pasó nada extraño. Solo planos típicos, risas nerviosas y algunas tomas artísticas que uno de los chicos intentaba hacer. El lugar era enorme, con secciones divididas por máquinas abandonadas y pilas de tela podrida. Fue cuando entramos a una zona más profunda, una especie de depósito, que las cosas empezaron a sentirse raras. El aire estaba más frío ahí, aunque no había ventilación. Marcos, uno de los del grupo, se adelantó para hacer una toma desde una plataforma metálica. Le dijimos que no se alejara, pero él solo levantó la mano y siguió grabando. No lo vimos por unos 5 minutos. Pensamos que se había ido por una de las puertas laterales, así que empezamos a llamarlo. Nada, ni respuesta, ni pasos, ni interferencia por el micrófono. Desapareció, así de simple. Justo cuando estábamos a punto de salir a buscar ayuda, lo vimos regresar desde el pasillo del fondo. Caminaba lento, arrastrando los pies. Lo primero que notamos fue que no hablaba. No decía ni una palabra. Solo nos miraba como si no nos reconociera bien. Tenía la cara pálida y los ojos vidriosos, como si hubiera visto algo que su cabeza no terminaba de procesar. Le preguntamos qué le había pasado, dónde se había metido, pero no emitió ni un sonido. Apenas se dejó caer en una silla rota y se quedó ahí, mirando al suelo. Decidimos terminar la grabación ahí mismo. Algo en la cara de Marcos nos hizo entender que no era una broma y que seguir explorando era mala idea. Lo llevamos al auto entre dos porque casi no respondía. En el camino de regreso no dijo ni una sola palabra, ni cuando lo dejamos en su casa. Solo asintió cuando le preguntamos si quería que lo acompañáramos a entrar. Nos fuimos con una sensación horrible, como si hubiéramos tocado algo que no debíamos. Nadie dijo nada en el grupo esa noche. Nos acostamos con esa incomodidad en el pecho. Al día siguiente, uno de los chicos comenzó a revisar el material que habíamos grabado. Me escribió por WhatsApp a las 2 de la madrugada. «Boludo, tenés que ver esto ya». Me mandó un fragmento del video donde entrábamos al depósito. En un primer paneo todo parecía normal, pero en una esquina del cuadro se veía algo que no recordábamos haber visto. Una figura, alta y móvil, con un overol viejo como los que usan los operarios de fábrica. Estaba de pie con los brazos colgando a los lados observándonos. Lo peor fue que esa zona ya la habíamos mostrado vacía segundos antes. Volvimos a repasar el video desde el principio, cuadro por cuadro. La figura aparecía en al menos 2 tomas más. Siempre, en el fondo, siempre sin moverse. Parecía estar siguiéndonos sin caminar, como si se deslizara entre espacios sin ser notado. Revisamos los micrófonos y en una de las grabaciones captamos un sonido que ninguno de nosotros escuchó en el momento. Una respiración pesada, justo después de que Marcos se alejó del grupo. Era un sonido muy bajo, como un susurro sostenido pero constante. No se parecía a ninguna de nuestras voces. Intentamos hablar con Marcos al día siguiente, pero seguía sin querer vernos. Su hermana nos dijo que no había dormido bien y que había empezado a despertarse gritando de madrugada. Hasta ese momento seguía sin hablar. Solo escribía en papelitos o con el celular. En uno de los mensajes escribió algo que me heló la sangre. Vi algo en esa fábrica, pero no estaba muerto. Desde entonces, nadie quiso volver a subir el video completo. Solo lo guardamos en un disco externo por si algún día nos animamos a entender qué pasó realmente ahí adentro. Unas semanas después,
El canal quedó en pausa. Ya no nos daban ganas de grabar más exploraciones. Uno de los chicos vendió su equipo y otro directamente se fue del país por trabajo. Marcos con el tiempo recuperó el habla, pero nunca volvió a ser el mismo. Nunca quiso contarnos exactamente qué vio, ni volvió a pisar una locación abandonada. A veces, cuando nos reunimos, evitamos tocar el tema, pero todos sabemos que lo que sea que estaba en esa fábrica, nos miró. No era un vagabundo, no era un reflejo ni un truco de cámara. Era algo que no pertenecía a este plano. Lo más raro es que desde entonces, cada tanto, alguno de nosotros tiene sueños con esa figura. Siempre en silencio, siempre quieta, pero más cerca. No nos hace nada, pero se siente como una advertencia. No sabría decir si lo que grabamos fue una presencia atrapada en ese lugar o si despertamos algo que dormía ahí desde hacía mucho. Lo único que sé es que no quiero volver a sentir esa mirada. A veces pienso que si no hubiéramos revisado el video, habríamos podido olvidarlo. Pero ahora que lo vimos, ahora que sabemos que estaba ahí, no hay forma de desverlo. Llevo más de 10 años manejando combis en la ruta entre San Esteban y El Naranjal. Es una carretera secundaria, medio descuidada, con tramos oscuros y baches por todos lados, pero ya me la conozco de memoria. Siempre preferí el turno nocturno porque es más tranquilo, hay menos tráfico y los pasajeros suelen ser trabajadores que solo quieren llegar a casa sin mucho ruido. Nunca me pasó nada fuera de lo común, hasta hace unas semanas. Todo comenzó de forma tan sutil que pensé que era cansancio o imaginación mía. Fue una noche cualquiera. Había recogido gente en la plaza principal de San Esteban y pasaba por el tramo viejo, donde solo hay un poste de luz intermitente y campo a los costados. Justo ahí la vi. Una mujer de pie junto al poste, mirando hacia la ruta. Vestía ropa clara, parecía un camisón largo y no tenía bolso ni maleta. Pensé que estaba esperando a alguien, pero me pareció raro porque no hay casas ni nada cerca de ese punto. No hizo señal de parar ni se movió. Solo la miré por el retrovisor hasta que se perdió en la oscuridad. No le di importancia a esa primera vez, pero lo que me inquietó fue verla nuevamente la noche siguiente, parada exactamente en el mismo lugar, con la misma ropa, en la misma postura. La miré más fijo esta vez, bajé la velocidad y nada. No reaccionó. Lo raro es que los 3 pasajeros que llevaba no la notaron. Uno iba junto a mí, conversando, y ni se inmutó. Esa noche llegué a casa con un malestar difícil de explicar, como un frío en el pecho que no se me quitaba ni con café caliente ni con ducha tibia. Empecé a fijarme cada noche. Y sí, ahí estaba, siempre en el mismo punto. Pero lo que me empezó a dar miedo fue que parecía estar un poco más cerca de la carretera con cada día que pasaba. Primero al lado del poste, luego justo en el borde del asfalto, después con un pie sobre el camino. Y así. Nunca la vi moverse, pero su posición cambiaba noche tras noche. Nadie más la veía. Pero lo más jodido fue revisar las cámaras de seguridad de la combi. Cada vez que pasaba por ese tramo, la imagen se pixelaba por unos segundos. Le mostré las grabaciones a un amigo que trabaja conmigo, solo para asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. No le conté nada al principio, solo le pedí que viera el video y me dijera si notaba algo raro. Vio las interferencias, claro, pero no entendía por qué me preocupaban tanto. Cuando le conté lo de la mujer, me dijo que seguramente era una persona sin hogar o con problemas mentales. Pero no era eso. Esa figura no tenía el movimiento de alguien vivo. Era como si flotara, como si no estuviera del todo ahí. A los pocos días empecé a tener pesadillas. Siempre la misma escena. Yo manejando por ese tramo y ella en medio de la ruta bloqueándome el paso. Pero cuando frenaba ya no era una mujer. Era una especie de masa oscura con ojos, sin rostro, que se acercaba directo hacia la ventanilla. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndome en la garganta. Intenté evitar ese camino durante algunas noches, desviándome por una ruta alternativa, pero el jefe de ruta me llamó la atención por retrasos. Tuve que volver a pasar por ahí. Una noche llovía fuerte y tenía solo 2 pasajeros. Uno bajó antes del tramo maldito y el otro dormía atrás. Al pasar junto al poste, sentí un golpe seco contra el costado de la combi, como si algo o alguien hubiera chocado contra la puerta. Frené en seco. Me bajé con la linterna en mano, temblando. Revisé todo el costado del vehículo, el asfalto, el campo. No había nada, pero el aire estaba helado como si me hubiera metido en una cámara frigorífica. Lo peor es que el pasajero ni se despertó. Cuando regresé al asiento, la linterna parpadeó y se apagó. Esa misma noche decidí hablar con un señor mayor del pueblo que sabe muchas cosas de la zona. Le conté por encima, sin dar detalles, y solo me dijo: eso es del tiempo viejo, cosas que quedaron marcadas.
Según él, años atrás una chica desapareció en ese mismo tramo, cuando iba caminando de regreso a su casa después del trabajo. Nunca apareció, pero algunos decían haberla visto parada junto al poste, como si esperara algo. No quise preguntar más. No quería saber si era verdad. Solo quería que dejara de aparecerse. La última vez que la vi fue la peor. Esa noche venía solo. Eran cerca de las 2 de la mañana y el camino estaba completamente vacío. Lloviznaba. Ya iba nervioso con las luces largas encendidas y el celular grabando. Al acercarme al poste, el motor de la combi empezó a fallar, como si algo jalara la energía. Las luces parpadearon, el volante se puso duro y la combi se detuvo justo frente a ella. Pero esta vez no estaba quieta. Caminó, lento pero sin duda caminó hacia mí. Sus pies no hacían ruido, sus ojos estaban abiertos, fijos, y su boca era como si intentara decir algo, pero no salía ni un suspiro. No recuerdo cómo arranqué. Creo que cerré los ojos y pisé el acelerador como loco. Al llegar a casa me encerré en el baño, temblando. No hablé de eso con nadie por varios días. Cuando por fin reuní el valor para revisar la grabación del celular, solo encontré segundos de estática y un audio distorsionado que aún hoy no logro borrar de la cabeza. Un murmullo como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Desde esa noche no he vuelto a tomar la ruta. Pedí el turno de día, y si me lo niegan, renuncio. Porque aunque ya no paso por ahí, cada vez que cierro los ojos en la madrugada, la veo parada junto al poste. Cuando acepté ese trabajo, pensé que era una oportunidad de oro. Llevaba meses desempleada y el aviso decía que buscaban una asistente administrativa con urgencia para una agroindustria en expansión. Me ofrecieron buen salario, vivienda incluida y un horario relativamente tranquilo. El único detalle era que quedaba en una zona rural bastante alejada, pero en ese momento no estaba para poner peros. Llegué a la finca un lunes por la mañana. El lugar era enorme, rodeado de campos de caña y cercas altas con vigilancia en la entrada principal. Desde el primer día noté que había algo raro en el ambiente. La mayoría de los empleados eran callados, como si no quisieran hablar más de lo necesario. Algunos me evitaban directamente, otros solo respondían con monosílabos. A mí me asignaron una oficina pequeña junto al galpón de almacenamiento y me entregaron una pila de papeles para organizar. No me molestó. Al principio me dije que era normal que fueran reservados, que tal vez no estaban acostumbrados a gente nueva, pero la sensación de estar vigilada nunca se me fue. Después de unos días empecé a notar inconsistencias en los libros contables, facturas duplicadas, compras infladas, proveedores fantasmas. Se lo comenté al jefe de logística y solo me dijo que eso lo manejaba la administración central y que no era asunto mío. También me pareció extraño que varios nombres en las planillas aparecían tachados, como si los hubieran borrado a propósito. Cuando pregunté por un chico, que según me dijeron había trabajado ahí la semana anterior, nadie supo decirme qué le pasó. Solo una mujer de limpieza me miró de reojo y murmuró: «Mejor no preguntes por él». Esa misma tarde me llamaron a la oficina del gerente. Era un hombre serio, de voz baja, que apenas me miró a los ojos. Me dijo que era política de la empresa que todo el personal administrativo firmara un acuerdo de confidencialidad, que era solo un trámite, que todas las compañías grandes lo hacían. Me puso el documento sobre la mesa, sin darme tiempo de leerlo con calma, y me pidió que lo firmara ahí mismo. Lo hice, pero con un nudo en el estómago. Algo me decía que no era solo por temas financieros. A los pocos días empecé a notar que la plantilla de empleados cambiaba de forma demasiado frecuente. Gente que veía un día ya no aparecía al siguiente. Al principio creí que era normal en trabajos rurales, que muchos venían por temporada, pero no había registros de baja, ni actas de salida, ni liquidaciones. Simplemente desaparecían. Y cada vez que preguntaba por alguien, la respuesta era evasiva o directamente el silencio. Había algo en las miradas que me incomodaba, como si todos supieran algo que yo aún no sabía, o que no querían que supiera. Lo que me hizo entrar en pánico fue una nota que encontré un miércoles por la mañana. Estaba en mi casillero, doblada en 4, sin remitente ni firma. Solo decía: «No busques más». No había hablado con nadie sobre mis dudas, ni había enviado correos. Lo único que había hecho era revisar los libros y preguntar por un nombre. Eso me dejó claro que me estaban vigilando más de lo que imaginaba. Fui al baño, me encerré, y me quedé ahí sentada por casi una hora. No sabía si debía seguir trabajando o salir corriendo sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en lo que realmente pasaba ahí dentro. ¿Estaban haciendo algo ilegal? ¿Usaban a los empleados para algo más? Todo lo que me había parecido normal al principio empezó a volverse siniestro. Los guardias que no hablaban, los vehículos que entraban de madrugada,
los galpones que permanecían cerrados con candado doble. Me di cuenta de que no tenía forma fácil de salir. La señal era mala y los transportes que llegaban a la zona eran controlados por la misma empresa. A la mañana siguiente noté que uno de los galpones estaba abierto. Era raro, porque siempre lo mantenían cerrado. Me acerqué, fingiendo estar revisando unos papeles, y vi cajas sin rotular, muchas de ellas con manchas oscuras en la base. No me atreví a entrar. Solo di media vuelta y regresé a mi oficina. Ese día nadie me habló. Sentí que todos me miraban de reojo. Me fui temprano con la excusa de un dolor de cabeza y pasé la tarde encerrada en la habitación que me habían asignado, sin atreverme a encender la luz. La noche siguiente me despertaron unos ruidos afuera de la habitación. Era como si arrastraran algo pesado por el pasillo. Me acerqué a la ventana muy despacio y vi a dos hombres con uniformes de la empresa cargando lo que parecía un bulto envuelto en lona negra hacia la parte trasera del terreno. No usaban linternas, caminaban en silencio, y uno de ellos llevaba algo parecido a una pala. Sentí un miedo tan real que me paralizó. Me tiré en la cama, apagué el celular y no dormí más. Al amanecer ya había tomado la decisión. Metí lo poco que tenía en una mochila, bajé sin saludar a nadie y caminé hasta la carretera. Esperé más de 2 horas hasta que pasó un camión que me llevó hasta el pueblo más cercano. No avisé que me iba, no dejé carta, no respondí llamadas. Desde ese día no he vuelto a poner un pie en esa región. Nunca supe qué pasó con los nombres que desaparecieron de los registros, ni qué había en esas cajas del galpón. Pero a veces me llega un correo sin asunto, sin contenido, solo en blanco, como si alguien me recordara que todavía saben quién soy. Nunca fui una persona paranoica. Vivo en un barrio periférico desde que tengo memoria, y como la mayoría acá, aprendí a no meterme en lo que no me incumbe. Pero cuando los chicos empezaron a desaparecer, algo dentro de mí cambió. Al principio fueron rumores, que uno no volvió de la escuela, que otro se fue con amigos y no regresó. La policía decía que era fuga voluntaria, que estaban en conflicto con la ley o con sus familias, pero algo no cuadraba. Todos eran adolescentes del barrio, todos con antecedentes en los servicios sociales. Mi hijo Tomás tenía 16, rebelde sí, pero no un delincuente. Hacía poco lo habían fichado por una pelea tonta en la escuela y eso bastó para que lo etiquetaran. Desde entonces sentía que lo tenían marcado. No podía caminar 2 cuadras sin que lo pararan para revisarle la mochila o pedirle el DNI. Yo lo acompañaba al trabajo cuando podía, solo para que no anduviera solo, pero no podía estar detrás de él todo el tiempo, y aunque intenté convencerme de que lo cuidaban por seguridad, empecé a notar un patrón que me dio escalofríos. Todos los chicos desaparecidos tenían algún contacto con asistentes sociales o denuncias familiares. Habían sido entrevistados, observados, controlados. Y de repente se evaporaban. Nadie veía nada. Nadie decía nada. Las cámaras públicas no funcionaban. Los informes eran ambiguos y los policías parecían más interesados en limpiar sus manos que en encontrarlos. Empecé a anotar los nombres, los horarios, los lugares, donde se los vio por última vez. Todo apuntaba a lo mismo. Estaban siendo sacados del mapa. Alguien los estaba eligiendo. Una noche, mientras lavaba los platos, vi una patrulla frenarse justo frente a mi casa. No bajó nadie. No tocaron el timbre. Se quedaron ahí 5 minutos, con el motor encendido, las luces apagadas, observando. Me asomé por la ventana y uno de los policías me miró directo. No fue una mirada casual. Fue como un aviso. Como un «sabemos que sabes». Esa noche casi no dormí. Al día siguiente compré una cámara y la instalé en la entrada, apuntando hacia la calle. Sentía que si pasaba algo, al menos quedaría registro. Durante un par de días no pasó nada fuera de lo común. La cámara grababa bien. Incluso me quedaba viendo en tiempo real desde el celular, mientras Tomás salía o entraba. Yo intentaba actuar normal, pero por dentro tenía un presentimiento que me carcomía. A Tomás le insistía que no saliera solo, que si podía volviera con algún amigo. Él no entendía del todo. Mi preocupación pensaba que exageraba, pero yo no podía explicarle que sentía que alguien nos estaba marcando, que esa patrulla no se había detenido ahí por error. Todo estalló un jueves. Eran cerca de las 10 de la noche. Tomás salió a tirar la basura y no regresó. Me pareció raro porque el contenedor está a media cuadra. Me levanté del sillón, fui hasta la puerta y ya no estaba. Lo llamé. El celular sonaba pero no respondía. Salí corriendo hasta la esquina. Nada, ni rastro. Volví como una loca a revisar la cámara desde el celular y ahí fue cuando me di cuenta. La transmisión había cortado justo a las 21:58. Una pantalla negra. Ni señal, ni grabación.
como si alguien la hubiera desactivado en el momento exacto. Llamé a la policía. Me atendieron con tono cansado, preguntando si estaba segura de que no se había ido por su cuenta. Les dije que no, que acababa de salir de casa, que todo estaba registrado. Dijeron que mandarían un móvil, pero tardaron más de 1 hora en aparecer. Cuando llegaron, revisaron superficialmente, hicieron unas preguntas genéricas y anotaron en un papel arrugado. Les conté lo de la cámara, del corte repentino. Uno de ellos apenas levantó una ceja y dijo que podía ser un fallo técnico. Lo dijeron como si fuera lo más normal del mundo. Esa misma noche me encerré en la habitación de mi hijo y empecé a revisar todo lo que había anotado de los otros chicos. Fechas, horas, situaciones previas. Todos ellos también habían tenido alguna visita de patrullas antes de desaparecer. Todos estaban siendo vigilados. Y lo peor, todos tenían ese común denominador con los servicios sociales. Yo ya no pensaba en coincidencias. Ya no. Pensaba en una red, en algo sucio, algo tan podrido que nadie quería investigar. Porque tal vez los responsables eran los mismos que deberían cuidarlos. Al día siguiente fui a la comisaría con los papeles en la mano. Nadie quiso recibirme. Me dijeron que el encargado no estaba, que volviera otro día. Insistí, grité, lloré, pero fue inútil. Me fui con la garganta cerrada y los ojos hinchados. En el camino, un hombre que estaba sentado en la plaza se me acercó. Me miró fijo y me dijo: «¿A vos también te lo sacaron, no?». No lo conocía, pero en sus ojos vi lo mismo que yo sentía. El mismo dolor, la misma impotencia. Me dio la mano con fuerza y me dijo: «No estás sola, pero tené cuidado». Nunca más volví a ver a Tomás. Su celular se desconectó esa misma noche y su señal desapareció por completo. Las cámaras del municipio tampoco registraron nada. O eso dijeron. Lo denuncié en todos lados. Publiqué en redes, pegué carteles, hablé con periodistas. Nadie quiso meterse. No sé quién está detrás, ni por qué se llevan a los chicos, pero tengo claro que no es gente de afuera. Es desde adentro. Lo que más me rompe el alma es no saber si todavía está vivo, si lo tienen escondido, si está sufriendo. Pero sé algo. Si me están leyendo, esto no se terminó. Nunca pensé que terminaría metida en algo así. Siempre fui discreta, concentrada en mis materias, tratando de pasar desapercibida en la facultad. Pero todo cambió por culpa de una publicación, o mejor dicho, por culpa de lo que había detrás de esa publicación. Era de mi mejor amigo, Diego. Estudiábamos juntos desde el primer año. Un tipo brillante, obsesionado con la justicia. Publicó en sus redes una denuncia seria. Hablaba de acoso sistemático, corrupción en las becas y tráfico de favores, entre algunos profesores y alumnos. Nadie quiso compartirla. Muchos actuaron como si no la hubieran visto. 4 días después desapareció. Así, sin más. No fue a clase, no respondió mensajes. Su celular estaba apagado. Al principio pensé que se había escondido por miedo, pero pasaron los días y no había ninguna señal. Fui a su departamento con otro amigo y la puerta estaba cerrada con llave. Llamamos a la policía. Vinieron, preguntaron poco, hicieron un acta y se fueron. Dijeron que no podían forzar la puerta sin orden. Volví a casa con un nudo en el estómago, sabiendo que algo no estaba bien. Esa noche no pude dormir. Algo me decía que tenía que hacer algo. Al día siguiente entré a su correo. Sabía su contraseña porque una vez me la dictó cuando le ayudé con una inscripción. Ahí fue cuando me di cuenta de que todo era más grave de lo que creía. Tenía carpetas enteras con archivos, capturas de pantalla, audios grabados, nombres de docentes, conversaciones, incluso videos dentro de la misma facultad. Estaba recolectando pruebas hacía meses. Había un archivo titulado «Si me pasa algo». Lo abrí con las manos temblando. Era una cronología de todo lo que había descubierto, con fechas, testigos, nombres y vínculos con la dirección académica. Lloré. No sabía qué hacer. No sabía si debía llevar eso a la prensa, a un abogado o borrarlo todo por miedo. Pero lo que sí supe en ese momento es que Diego no se había inventado nada y que probablemente por eso ya no estaba. Tomé capturas de todo y me las envié a otro correo, por si alguien llegaba a borrar ese material. El resto lo guardé en un pendrive. Durante una semana no le conté a nadie, solo observaba, esperaba alguna señal. Hasta que un día, saliendo de clase, vi un coche negro con vidrios polarizados estacionado justo frente al edificio. No lo reconocí. Intenté ignorarlo al principio. Pensé que tal vez era casualidad, que alguien estaba esperando a un alumno o a un profesor. Pero al día siguiente, ahí estaba de nuevo. El mismo coche, en el mismo lugar, esta vez con el motor encendido. No me miraron directamente, pero podía sentir que alguien desde dentro me seguía con la mirada. Apuré el paso y no tomé el camino de siempre hacia casa.
Di un rodeo, caminé por calles distintas y aún así, en una esquina lo volví a ver. No me siguieron más allá, pero fue suficiente para saber que no era coincidencia. Esa noche revisé el correo de Diego otra vez. Encontré correos enviados a sí mismo, como si fuera dejando pistas, por si alguien más accedía. En uno mencionaba a un profesor en particular, muy reconocido en el área de investigación, al que varios alumnos habían denunciado por acoso y represalias, pero todas las denuncias desaparecían o quedaban en seguimiento. En otro correo hablaba de una red de favores donde se intercambiaban notas, becas y puestos de ayudante a cambio de favores personales. Algunos nombres eran de gente que yo veía todos los días en clase. Fui a hablar con una profesora que me inspiraba confianza, una de las pocas que parecía mantenerse al margen. Le pregunté directamente si sabía algo de esas denuncias. Cambió el rostro por completo, cerró la puerta del cubículo y me dijo que si quería terminar la carrera, dejara de hacer preguntas, que a Diego ya lo habían silenciado y que no debía meterme. Me fui temblando. No sabía si tenía miedo por lo que escuché o por cómo lo dijo, como si ya estuviera asumido que hay cosas que simplemente no se deben tocar. Desde entonces, el auto negro sigue apareciendo. No todos los días, pero lo suficiente para que yo no me relaje. A veces cambia de lugar, otras veces solo lo veo al salir, o cuando ya voy llegando a casa. No sé si quieren asustarme o solo vigilarme, pero cada vez que reviso el pendrive y vuelvo a leer los documentos de Diego, entiendo por qué se lo llevaron, porque eso era lo que hicieron, se lo llevaron, y ahora me toca decidir si sigo su camino o si me callo como todos los demás. La semana pasada, alguien entró a mi habitación. No forzaron la puerta ni se llevaron nada de valor, solo movieron algunas cosas. El pendrive seguía donde lo escondí, pero la tapa estaba abierta. No sé si lo llegaron a copiar o si solo querían que supiera que habían estado ahí. Desde entonces duermo mal. Me despierto con cualquier ruido. Sé que están jugando con mi cabeza, que quieren que me rinda, que lo olvide, que me convenza de que no tiene sentido seguir. Pero también sé que si me callo, todo eso que Diego hizo no habrá servido de nada. No he ido más a clase, cambio de ruta cada vez que salgo, y aún así, el coche aparece de vez en cuando solo para recordarme que no estoy sola. Sigo teniendo los archivos. A veces pienso en publicarlos todos, en hacer lo que él no alcanzó a hacer. Pero tengo miedo. No por mí, sino por mi familia. Por lo que podrían hacerles si llego a abrir la boca. A veces, mientras camino por la facultad vacía en mis sueños, escucho la voz de Diego decirme, «Ya saben que sabes». Y eso, más que cualquier amenaza, me confirma que esto es real y que sigue pasando. Trabajo como repartidor independiente desde hace un par de años. Me muevo mucho por zonas urbanas, pero cada tanto algún cliente de confianza me pide entregas más alejadas, y si el pago es bueno, no suelo hacer preguntas. Esa noche me escribió Ernesto, un tipo que siempre mandaba cosas raras, pero que pagaba puntual, siempre en efectivo. Me ofreció el doble de la tarifa normal por llevar un paquete a una chacra en las afueras, cerca de una zona rural sin iluminación ni señal. Dudé un poco, pero necesitaba el dinero y acepté. Cuando pasé a buscar el paquete, me lo entregó envuelto en plástico negro y cinta como si fuera algo muy delicado. Era mediano, no muy pesado, pero despedía un olor raro. No sabría explicarlo. Como carne vieja con desinfectante, algo que se te mete en la nariz y no se va más. Le pregunté si había algo orgánico adentro y solo me respondió que era un encargo especial, muy importante. Me repitió que ya estaba pago y que el destinatario sabía que llegaría esa noche. Lo metí en la mochila, tratando de no pensar demasiado. La ruta hasta allá fue larga y silenciosa. No había luces ni casas cerca, solo campo y caminos de tierra. Cuando llegué al lugar, eran cerca de las 11:30 de la noche. Era una casa baja, vieja, sin ventanas visibles desde la entrada. Toqué bocina, esperé. Nadie salió, pero la puerta estaba entreabierta. Pensé en dejar el paquete y marcharme, pero justo cuando me acercaba, alguien desde adentro lo tomó sin mostrar el rostro. Solo escuché una voz ronca que dijo, «Estaba esperando esto». Me di media vuelta y me fui sin decir nada. Esa misma noche dormí mal. Soñé con la casa, con el olor, con la voz. Me desperté con dolor de cabeza y un malestar en el pecho que no sabía de dónde venía. No le conté a nadie lo que había entregado. Lo dejé pasar, pero 3 días después, revisando la mochila, encontré una hoja doblada en uno de los bolsillos que nunca uso. Era una nota escrita a mano, con letra fina, casi elegante. Decía, «Gracias por la entrega». El contenido llegó intacto. No había firma, ni fecha, ni nada más. Sentí un escalofrío inmediato. No había contado a nadie sobre ese viaje, ni siquiera a mis compañeros de reparto.
La mochila la tenía siempre conmigo. No la dejaba tirada en ningún lado. ¿Cómo habían puesto esa nota ahí? Lo primero que pensé fue que alguien me estaba jodiendo, pero había algo en la caligrafía, en el tono del mensaje, que no se sentía como una broma. Era demasiado preciso. Me senté en la pelezontes cama, repasando mentalmente cada paso, cada detalle de esa noche. No encontré ninguna explicación que me dejara tranquilo. Decidí buscar el nombre del cliente en internet por si encontraba algo más. Lo había anotado en un recibo viejo: Ernesto Velotti. Lo raro fue que, al hacer la búsqueda, apareció una noticia local de hace 3 años. Un obituario. Ernesto había muerto en 2020, supuestamente en un incendio dentro de su propia casa. Me quedé mirando la pantalla por varios minutos. Era la fe. Misma persona. La misma cara. No podía estar equivocado. Entonces, ¿con quién hablé? ¿Quién me mandó ese mensaje? ¿A quién le entregué ese paquete? Revisé el historial de mensajes que había intercambiado con él. Todo seguía ahí, pero el número ya no existía. Número no disponible, decía la app. Fui a la dirección desde donde recogí el paquete, un pequeño depósito en el centro que siempre estaba cerrado con llave. Esta vez, al llegar, me encontré con la persiana baja y un cartel que decía: propiedad embargada. Pregunté a un vecino del edificio contiguo y me dijo que ese local estaba vacío hacía más de 1 año, que nadie lo usaba desde que el tipo que lo tenía murió en un incendio rural. Era el mismo Ernesto. Esa noche empecé a escuchar cosas raras: golpes suaves en la puerta de entrada, pasos en el pasillo cuando estaba solo. Una madrugada desperté con el mismo olor del paquete en el cuarto, fuerte, denso. Me levanté sobresaltado, encendí todas las luces y no había nada. Rebusqué la mochila otra vez por si había algo más, y encontré una mancha en el forro interior, oscura, como si algo se hubiera derramado y secado ahí dentro. No tenía idea de qué era, pero olía igual que el paquete. Desde entonces no uso más esa mochila. Pasé días tratando de encontrar alguna lógica. Pensé en suplantación de identidad, en coincidencias, hasta en delirios por estrés, pero nada cerraba. Nadie podría haber usado ese local sin que los vecinos lo notaran. Nadie pudo haberme escrito desde un número inexistente, con el mismo tono, las mismas expresiones que Ernesto usaba en los mensajes. Y nadie que no hubiera estado ahí esa noche podría haber sabido que el paquete llegó intacto. Empecé a guardar todo en una carpeta: capturas, recibos, fotos. No porque supiera qué hacer con eso, sino porque me daba miedo perder la prueba de que no estaba loco. Hasta el día de hoy no he contado esto en voz alta. Solo lo estoy escribiendo acá porque necesito sacármelo de adentro. Sigo trabajando, pero ya no acepto pedidos en efectivo, ni entregas fuera de la ciudad. Cada vez que paso cerca de zonas rurales, bajo la vista, no quiero volver a cruzarme con nadie como Ernesto. Y cada tanto, en la bandeja de entrada del correo que usaba solo para trabajar, aparece un nuevo mensaje sin remitente, sin asunto, vacío. Solo llega, como un recordatorio silencioso de que aquella entrega todavía no terminó. Llevo años trabajando como recolector urbano. No es el trabajo más cómodo ni el mejor pagado, pero me las arreglo. Salgo temprano con mi carrito y reviso las zonas donde sé que tiran cosas que todavía sirven. Esa mañana estaba en un terreno baldío donde suelen tirar muebles viejos y escombros. Entre un montón de restos de obra, vi algo que me llamó la atención: una caja metálica, pesada, con cerradura rota y óxido en los bordes. No parecía un mueble ni una herramienta. Era una caja fuerte y, aunque ya estaba abierta, algo me dijo que no era basura común. La abrí con cuidado, esperando encontrar documentos viejos o quizás dinero olvidado. Pero lo que vi me dejó frío. Estaba llena de fotos Polaroid. Todas eran de niños distintos, pero todos con uniforme escolar. Las imágenes parecían viejas, algunas más borrosas que otras. Pero lo más perturbador eran las etiquetas pegadas en cada una. Tenían fechas escritas a mano como 0309-2001, 15-11-1998, 21-06-2005. Ningún nombre, solo fechas. Me quedé mirando las fotos un rato, intentando entender si era algún tipo de archivo escolar, aunque algo en mi estómago ya me decía que no era eso. Tomé algunas fotos con mi celular y llamé al 190. No me gusta meterme en cosas raras, pero esto me pareció demasiado extraño para ignorarlo. Vinieron 2 policías, revisaron la caja por encima y me hicieron varias preguntas. Les mostré las fotos. Me dijeron que harían un informe y que necesitaban llevarse la caja. Les pedí que me firmaran algo, porque era yo quien la había encontrado, pero solo me anotaron el nombre en un papel. Al día siguiente pasé por el mismo terreno. No había ni rastro de la caja, ni de los escombros. Todo estaba limpio, como si jamás hubiera pasado nada ahí.
Esa misma noche recibí el primer mensaje. Era un número desconocido. El texto decía: «Tú también fuiste niño una vez, ¿verdad?». Me paralicé. Pensé que era alguna broma pesada, pero no respondí. 5 minutos después llegó otro. Una dirección que nos reconocía, en un barrio que nunca había visitado. No decía nada más. Al día siguiente, otro mensaje con otra dirección distinta, siempre acompañado de la misma frase. Revisé si alguien había tenido acceso a mi número, pero no tenía explicación. Era como si alguien supiera exactamente lo que había hecho y que me estaba vigilando. Empecé a revisar las direcciones en Google Maps. Todas eran reales, pero no tenían nada especial a simple vista. Casas comunes, galpones, terrenos baldíos. Una de ellas me sonó familiar y al buscar bien noté que estaba cerca de una escuela abandonada que fue cerrada hace años por reestructuración. Fui hasta ahí una tarde con el celular en el bolsillo. Caminé despacio por la cuadra, fingiendo que buscaba algo, pero no vi nada raro, hasta que noté una cámara de seguridad en un poste apuntando justo hacia la vereda por donde yo pasaba. Estaba encendida, con la luz roja fija. Esa noche no dormí. Volvieron los mensajes. Esta vez eran más seguidos. Uno a las 2 de la mañana, otro a las 3:15, luego a las 5. Siempre con una dirección diferente, siempre con la misma frase. Bloqueé el número, pero los mensajes seguían llegando desde otros. Nunca respondí. Me sentía observado, como si hubiera abierto una puerta que no debía. Empecé a tener sueños raros. Veía habitaciones con paredes verdes, una pizarra rota, pupitres vacíos y las fotos. Las malditas fotos tiradas por el piso, con niños que me miraban como si me conocieran. No sabía a quién acudir. Si iba a la policía otra vez, me iban a tratar de loco o directamente a ignorar como la primera vez. Pensé en hablar con un periodista, pero ¿quién iba a creer que un cartonero encontró una caja con fotos perturbadoras y ahora lo acosaban por mensajes anónimos? Nadie. Mi familia me notaba tenso, pero yo les decía que era por el calor o por la carga de trabajo. Mentía todo el tiempo. Cada vez que escuchaba mi celular vibrar, el corazón me latía con fuerza. A veces lo dejaba apagado, durante horas, solo para no tener que ver. Un día encontré algo en el carrito que yo no había puesto. Era un cuaderno viejo, escolar, con tapas de cartón azul. No tenía nombre. Al abrirlo, las hojas estaban en blanco, salvo una, justo en el centro. En esa página había pegada una Polaroid. Era yo. Tenía 8, quizás 9 años. Estaba parado en fila, con otros chicos, todos uniformados. Era una foto escolar, pero yo no recordaba haber ido a ese colegio. Y lo peor, en la parte de atrás de la foto, había una fecha, una de las mismas que vi en la caja fuerte. Me quedé en shock. No podía entender cómo esa foto existía. Nunca había visto esa imagen en mi vida, ni reconocía a los chicos que estaban al lado mío. Esa escuela tampoco me sonaba. Le pregunté a mi madre, mostrándole la foto sin decir mucho. Se quedó en silencio un momento largo, y luego me dijo: «Eso fue cuando vivíamos en la provincia, pero no duraste mucho ahí. Te sacamos rápido». Le pedí más detalles, pero se puso nerviosa. Dijo que no se acordaba bien, que eran tiempos difíciles. Nunca la había visto tan incómoda. Me fui con más preguntas que respuestas. Desde ese día no recibí más mensajes, pero no me siento aliviado. Al contrario, siento que ya hicieron lo que tenían que hacer conmigo, que ahora soy parte de algo, aunque no sepa qué es. A veces, mientras trabajo, veo coches que se detienen unos segundos más de lo normal. Personas que me miran sin expresión desde la vereda. Ya no duermo del todo. Me despierto varias veces en la madrugada con la sensación de que alguien estuvo en mi habitación. Y hay noches en que sueño con esa fila de niños, solo que cada vez hay uno más al final, y siempre tiene mi cara. No me considero un periodista importante. Cubro noticias locales para un portal comunitario, de esos que sobreviven a duras penas entre anuncios de farmacias y mercados de barrio. Siempre me enfoqué en lo simple: baches, asambleas vecinales, festivales escolares. Pero hace unos meses empecé a recibir mensajes sobre desalojos que no salían en ningún medio. Familias enteras echadas de noche, sin orden judicial visible. Los vecinos hablaban de camiones sin placas, de hombres sin uniforme pero con autoridad. Empecé a tirar del hilo sin imaginar a dónde me iba a llevar. La historia se volvió más oscura de lo que pensé. Los desalojos ocurrían en un mismo sector, uno de los más viejos y marginados de la ciudad. Las propiedades eran humildes, muchas sin título, pero la gente vivía ahí desde hacía generaciones. Descubrí que justo esa zona estaba siendo reclamada por una empresa constructora bajo el amparo de un fideicomiso poco claro, y detrás de ese fideicomiso aparecían nombres que habían
financiado campañas políticas. Nada concreto, pero suficiente para incomodar. Sentí que tenía algo grande entre manos por primera vez. La entrevista que lo cambió todo fue con una mujer mayor, doña Rita, que había sido desalojada con su nieta a las 3 de la mañana. Me mostró videos, papeles con fechas alteradas, hasta mensajes de texto que le llegaron antes de que entraran a su casa. Publicamos solo una parte del testimonio al día siguiente, y a la noche, mientras dormía, mi casa se prendió fuego. Me desperté por el humo, tosiendo sin entender nada. Logré salir arrastrándome por el pasillo. Los bomberos dijeron que fue un cortocircuito, pero yo sabía que no. Esa instalación eléctrica la revisé yo mismo hacía poco. Perdí casi todo. Cámaras, cuadernos, la computadora donde guardaba las entrevistas completas. Lo poco que tenía lo habían reducido a cenizas. Pasé los días siguientes en casa de un amigo, con un miedo que nunca había sentido. Y ahí, justo cuando empezaba a pensar en dejarlo todo, recibí el sobre. Sin remitente, sin marca postal. Solo mi nombre, escrito a mano en la tapa. Dentro había un pendrive. Lo conecté a una laptop vieja que me prestaron. Solo tenía un archivo de audio. Era la grabación de mi propia llamada al 911 durante el incendio. Pero mi voz no era mi voz. Estaba manipulada, distorsionada. Era mi voz, sí, pero con un tono alterado, como si la hubieran pasado por algún filtro. Decía lo mismo que recuerdo haber dicho esa noche, palabra por palabra, pero el ritmo era distinto, más pausado, como si estuviera actuado. Y al final del audio, justo antes de cortarse, se escuchaba una frase que estoy seguro no dije. No vuelvas a escribir sobre nosotros. Ahí se apagó todo. Sentí un escalofrío seco en la nuca. Era como si alguien quisiera hacerme creer que incluso mi desesperación ya les pertenecía, que podían editarla, imitarla, usarla en mi contra. Fui a la comisaría con el audio. Pedí hablar con alguien de delitos informáticos, pero no me dieron importancia. Seguro es un chiste de mal gusto, me dijeron. Les pedí que revisaran si alguien había solicitado el audio de mi llamada al 911, pero me respondieron que ese tipo de registros no se entregan a civiles, que ellos no habían liberado ninguna grabación. Volví a insistir, y uno de los oficiales me miró en silencio unos segundos antes de decir, deje de insistir por su bien. Así con ese tono, como si no fuera una advertencia, sino una orden. Intenté retomar el hilo de la investigación desde otro ángulo. Hablé con 2 vecinos que aún seguían en la zona de los desalojos. Uno de ellos me citó en un almacén y me dijo que desde que publiqué el testimonio de doña Rita había visto a tipos vigilando desde un auto estacionado. No hacen nada, solo están, me dijo. El otro, más joven, me dijo que alguien había preguntado por mí en el barrio, que ofrecieron dinero por mi número de celular. Esa noche no pude dormir. Volví a escuchar el audio del sobre, una y otra vez, buscando una pista, algo que me explicara qué querían de mí. Lo único que logré fue obsesionarme más. Empecé a grabar todo, llamadas, recorridos, hasta las conversaciones con amigos. Cargaba el celular como si fuera una caja negra. Me volví paranoico, lo admito, pero era difícil no hacerlo. Me llegaban mensajes de números desconocidos con frases crípticas, siempre en tono burlón. Los buenos periodistas escriben, los inteligentes callan. Otras veces eran solo ubicaciones que no conocía. Direcciones que al buscar resultaban ser edificios gubernamentales abandonados, centros cívicos viejos o directamente terrenos vacíos. Una madrugada me llegó una notificación en la nube. Alguien había intentado acceder a mi cuenta personal desde una dirección IP que no reconocía. Cuando abrí la carpeta de respaldo, donde guardaba lo poco que me quedaba de la investigación, ya no estaba. Todo había sido borrado, incluso los archivos que creía ocultos. Solo dejaron un documento, con una sola línea escrita. Ya no sos el que habla, sos el que escucha. Cerré la laptop con las manos temblando. Me di cuenta de que no tenía más control sobre nada, ni sobre mi voz, ni sobre mis recuerdos, ni sobre mi propio trabajo. Desde entonces no publiqué una sola línea más. No porque no quiera, sino porque sé que están en cada rincón al que intento volver. A veces aún recibo sobres sin remitente, vacíos, o con un solo papel blanco adentro. He visto a los mismos autos sin placas, a los mismos hombres, con auriculares, sin uniforme. No buscan esconderse, solo recordarme que pueden aparecer en cualquier momento. Y lo peor es que todavía escucho mi propia voz distorsionada en sueños, repetida, mecánica, diciendo cosas que nunca dije, pero que ahora, al parecer, también son mías. Yo solo hacía mi trabajo. Revisaba logs de red, monitoreaba accesos, mantenía los servidores de una clínica privada funcionando. Nada fuera de lo común.
Hasta que una tarde, en medio de un análisis rutinario, encontré algo que no cuadraba. Una IP externa había accedido a historiales médicos de varios pacientes. No eran consultas internas ni errores de sistema. Alguien desde fuera, específicamente desde una dirección asignada al gobierno local, estaba entrando y revisando perfiles clínicos, completos. No una vez, muchas veces, y con patrones que no tenían ningún sentido médico. Guardé capturas, generé un informe y fui directamente con el coordinador de TI. Me dijo que no hiciera ruido, que podía ser un error de enrutamiento, que esas cosas pasaban. No me convenció. Lo volví a revisar todo en casa más detallado y confirmé lo que ya sospechaba. Esos accesos eran intencionales y, peor aún, estaban dirigidos a personas específicas, en su mayoría pacientes con antecedentes psiquiátricos, denuncias familiares o tratamientos de salud sensibles. En otras palabras, alguien estaba recolectando información personal desde dentro del Estado. Pensé en denunciarlo de forma anónima, pero no sabía a quién. Contacté a un conocido que trabajaba en un medio digital local. Le pasé parte de la información. Me dijo que lo investigaría con calma, pero que tuviera cuidado. 2 días después, mi cuenta de correo fue bloqueada. Mi número de teléfono dejó de funcionar sin explicación. En la empresa me informaron que habían terminado mi contrato por reestructuración. Nadie me miró a los ojos. Me fui con una mochila y la sensación absurda de haber hecho algo mal solo por cumplir con mi responsabilidad. Lo peor fue lo que vino después. Mi madre me llamó llorando una tarde. Dijo que 2 personas con credenciales del INE habían ido a su casa diciendo que estaban haciendo una actualización de datos. Preguntaron por mí. Preguntaron si vivía ahí, si tenía hábitos políticos, si alguna vez había trabajado con temas de sistemas. Ella no supo qué responder. Me suplicó que le dijera si me había metido en algo grave. Yo le dije que no, que solo había visto un log sospechoso. Pero cuando colgué, ya sabía que tenía que desaparecer por completo. Me fui esa misma noche. Tomé lo poco que tenía ahorrado y tomé un colectivo sin decirle a nadie a dónde iba. Cambié de ciudad, de acento, de rutinas. No llevé computadora ni celular. Solo una carpeta con copias impresas de los registros que había guardado en un USB escondido. Conseguí un cuarto en una pensión y un trabajo de medio tiempo en un taller de reparación de electrodomésticos. No decía mi nombre real, no hablaba con nadie más de lo necesario. Me convertí en alguien invisible porque sabía que si me encontraban no me iban a dejar seguir contándolo. El miedo no era de película, era real, seco, constante. Durante semanas tuve pesadillas con autos sin placas, con puertas que se abrían solas, con mi madre llorando. Una vez vi a un tipo en la estación de bus que me pareció conocido y caminé 3 horas a pie solo para no usar el mismo transporte que él. Otra vez noté que alguien había tocado la cerradura del cuarto donde dormía. El dueño de la pensión juró que nadie tenía copias, pero ya no confiaba en nadie. Empecé a dormir con una silla trabando la puerta. Despertaba con cualquier ruido. El USB con la información lo enterré en un descampado al sur de la ciudad. Ni yo mismo recuerdo el punto exacto. A veces me siento estúpido por eso. Otras veces me convenzo de que fue lo mejor. No era solo paranoia. Yo había visto cosas que no debía ver. Y ellos sabían que yo lo sabía. A lo largo de los meses me crucé con gente que parecía normal, pero que me hacía preguntas demasiado específicas. Una vez una mujer en una cafetería preguntó si yo había trabajado antes con infraestructura de salud. No le respondí. Me fui sin terminar el café. Intenté rehacer mi vida, empezar de cero. Pero hay cosas que uno no puede borrar. Todavía escucho frases en la calle que me disparan la memoria. Palabras como consulta cruzada, vulnerabilidad de red, acceso privilegiado. Y cada vez que escucho algo así, vuelvo a esa pantalla donde vi la IP del gobierno abriendo historiales de gente vulnerable. Nadie nunca me explicó para qué, pero no necesito una explicación. Si fueran auditorías legales, habrían sido registradas. Si fueran errores, alguien lo habría dicho, pero nadie dijo nada. Solo me hicieron desaparecer. Ya no uso mi nombre real. No tengo redes, no abro cuentas bancarias a mi nombre, no firmo contratos. Vivo en alquileres informales, cambio de barrio cada 6 meses. He aprendido a vivir con poco, con lo necesario. A veces me despierto creyendo que alguien está en la pieza. Otras veces sueño que vuelvo a revisar ese servidor. Y esta vez hay más accesos, más nombres, como si aún estuvieran recolectando datos. Pero despierto solo, con las manos sudadas y la misma sensación de antes. Hice lo correcto, pero eso no importa. Lo que más me cuesta aceptar es que nadie va a creer que todo esto empezó por revisar un simple log de red, una dirección IP, un acceso no autorizado. Tan simple como eso.
En este país, a veces basta ver lo que no te corresponde para que te conviertan en alguien que ya no puede existir con su propio nombre. Y mientras ellos sigan ahí, leyendo historiales, borrando rastros, moldeando lo que otros no ven, yo voy a seguir huyendo, porque ahora sé lo que vale un silencio, y también sé el precio que tiene intentar romperlo.